Buenos días. Primero que nada, agradecerle a la Sociedad de Patología, a la doctora Sarey y a la doctora Rosalba que me hayan invitado a estar en esta mañana. Me toca la evaluación diagnóstica del nódulo hepático y antes de esto, como lo decía bien ahorita el doctor previo, el radiólogo, con una plática excelente, habla de el hallazgo, que son hallazgos prácticamente, pacientes que estaban asintomáticos y por algún estudio nos llegan y encuentran una tumoración hepática. Entonces, con un poquito de historia llegamos a esto gracias a que se descubren los rayos catódicos desde el 85 y de hecho esto causó que el premio, o le dio el premio Nobel de Medicina en 1901 a William Conrad, cuando trata de ver que una imagen tridimensional la multiplica en miles de veces en imágenes bidimensionales. Luego el francés Paul Langevin, gracias a todos los estudios de guerra, de los submarinos de guerra, encuentra el eco, y el eco posteriormente se usa a través de orificios, como a través de vagina y recto, y se empiezan las bases de la econdosonografía en 1950. Posteriormente, en el 72, se inicia la tomografía computarizada con otro premio Nobel en el 79, y nuevamente un premio Nobel de Medicina de Paul Lauterbur y Peter Mansfield con la resonancia en el 2003. A partir de que empieza toda la cirugía laparoscópica y se puede realizar una gran cantidad de biopsias, se descubren lesiones a través de la laparoscopía y esto también nos ha servido con las imágenes intraoperatorias. Entonces me voy a centrar más o menos en lo mismo que mi antecesor, con las lesiones benignas que pueden encontrarse en el hígado y las lesiones malignas. Dentro de las benignas, bueno, él ya hizo una revisión muy completa y voy a hablarles que dentro de las lesiones las más frecuentes son los hemangiomas. Es el tumor de hígado más frecuente, se encuentra en 4% de la población y es más frecuente en mujeres. Y lo más importante de estos hemangiomas, que a veces empiezan con dolor abdominal muy intenso, nos llegan por dolor o por sangrado y por datos de hemoperitoneo. Un 79% pueden ser hiperecoicos y 58 a 73 son homogéneos y, como lo decía él, tiene un flujo sanguíneo bajo. Cuando por eco puede verse el flujo sanguíneo es muy fácil diagnosticar un hemangioma, pero a veces no es tan fácil y a veces son lesiones heterogéneas que tienen focos centrales hipoecoicos. Aquí les muestro un lóbulo hepático izquierdo con un hemangioma de un paciente venezolano que nos llegó con mucho dolor abdominal porque había tenido varios cuadros de sangrado y hay fibrosis. Y si ustedes ven, esta es la imagen con múltiples canales vasculares que están alineados en una sola capa de endotelio y tienen un espacio fibroso, aunque los espacios vasculares a veces pueden tener trombosis. Como lo decía el doctor Alejandro, esto es a través de equipos multidisciplinarios y tenemos, todas estas imágenes que van a ver son gracias al doctor Álvaro Barbosa, que es el patólogo de nuestra unidad, y las biopsias del doctor Miguel Ángel Carrillo, que formamos un equipo multidisciplinario en el manejo de los hepatocarcinomas y de los tumores hepáticos. Se hablaba también de la hiperplasia nodular focal, que esto cada vez se ven más receptores estrogénicos, se presenta más en mujeres y son lesiones hiperplásicas que están asociadas a malformaciones vasculares, a veces telangiectásicas o trombosis venosas. Y lo más característico, que son masas solitarias, no muy grandes, generalmente hasta 5 centímetros y que tienen una cicatriz central, aunque a veces hay lesiones mayores. Se ve esta área estelar, que no voy a hablar, el doctor presentó unas imágenes preciosas con una zona central. Y aquí vemos, por ejemplo, esta imagen, generalmente tienden a desplazar los vasos alrededor. Vemos esta imagen, un nódulo que tiene una cicatriz central y vemos que hay células hiperplásicas, grandes vasos, especialmente arteriales, hay células de Kupffer, componentes de la tríada porta, pero no hay estructuras venosas portales normales, ¿sí? Este es en una paciente que llegó también por dolor abdominal muy importante y la refirieron del centro oncológico con nosotros. El adenoma hepático también se presenta en mujeres, sí está asociado con los anticonceptivos, también tiene receptores estrogénicos
y generalmente es una masa palpable, dolorosa, que puede presentarse con datos de complicaciones, hemoperitoneo o infarto. Pero estos pacientes sí tienen riesgo de degeneración maligna y las lesiones pueden llegar de 8 hasta 15 centímetros. Hay vasos bien definidos intralesionales. Aquí tenemos una lesión grande donde hay una gran cantidad de hepatocitos normales, hay una ligera atipia y tiene incluso conductos biliares y células de Kupffer que pueden a veces estar ausentes. Pero vemos unas grandes masas que a veces es difícil distinguirlas y en ocasiones tenemos que biopsiarlas. Y específicamente estos casos tienen que ir a cirugía por el alto riesgo de transformación maligna. Tuvimos un caso de una mujer muy joven con adenomatosis múltiple, adenomatosis hepática múltiple, que tenía hepatocarcinoma central, estaba en lista de trasplante y tuvo que salir porque se pasaba de los criterios, después de haber usado anticonceptivos orales por mucho tiempo. Los nódulos regenerativos lo tenemos en pacientes con cirrosis, que después de la formación de fibras de colágena tienden a comprimir los hepatocitos normales, los desplazan y forman nódulos de regeneración. Y ya sabemos todos con esta imagen típica que todos conocemos, que después de un daño hepático crónico de cualquier etiología empieza a haber una gran proliferación de hepatocitos, se estimulan las células esteladas, los fibroblastos y empiezan a formar los nódulos. Pero estos nódulos hiperplásicos luego pueden transformarse. Entonces es importante distinguir entre, que a veces es muy difícil, entre un nódulo de regeneración y un nódulo que puede tener algo de atipia, displasia o verdadera neoplasia. Entonces, generalmente necesitamos varios métodos de imagen, como lo decía el doctor. Aquí está un nódulo de regeneración con una gran cantidad de hepatocitos comprimidos, prácticamente sin datos de atipia. Esto en cuanto a las lesiones benignas, pero también se habla de que podemos encontrar un nódulo en ese hígado de una paciente joven o de un paciente de cualquier edad que puede ser un carcinoma hepatocelular. Generalmente tienen el antecedente de una hepatopatía crónica y encontramos un nódulo hepático. Puede ser una lesión única de bordes bien definidos, puede ser una infiltración difusa, que es el carcinoma infiltrante, o pueden ser múltiples nódulos, que sería el multinodular o el BCLCST. Pero aquí ya empezamos a ver cambios en las células, células hipercromáticas, poligonales, el citoplasma es generalmente hipercrómico, hay pérdida de relación núcleo-citoplasma, hay cromatina granular, y hay atipias ya y zonas verdaderamente con datos de malignidad. Desde el punto de vista de rayos X, lo comentaba el doctor, lo más típico ya sea un TAC o una resonancia, que ahorita lo comento al final como parte de la conclusión. Se ven lesiones hipervasculares en la fase, en el TAC dinámico o en el TAC trifásico, vasculares que en la fase arterial realzan y lavan en la fase venosa. Y de acuerdo, ¿cómo vamos a decir si vamos a biopsiar o no ese nódulo? Generalmente se siguen aún las guías del Colegio Americano de Radiología, que tienen el reporte de imágenes hepáticas del sistema de datos, que es el IRAT, igual que el de la OPTIN, de la Organización de Trasplantes, y las guías que fueron dictadas en el 2011 por el doctor Bruch, en el que, como, bueno, entre otros, ¿verdad?, como el autor principal, que cualquier nódulo menos de 1 centímetro generalmente tenemos que seguirlo con ecos. Si a los 3 meses ese tumor crece, entonces veremos, de acuerdo al tamaño, si lo vamos a biopsiar o no, pero si está estable podemos seguirlo, igual que estas imágenes, por ejemplo, los pacientes que hablábamos de hiperplasia nodular, seguirlos en el tiempo. Si el paciente tiene más de 1 centímetro, generalmente le hacemos un TAC dinámico o una resonancia. Si tiene la fase arterial hipervascular y la fase venosa de lavado, pues no hay duda, es un hepatocarcinoma y no tenemos ni siquiera que biopsiarlo. Pero si no lo tiene, hay que seguirlo con otro estudio de contraste. O sea, generalmente hacemos, si habíamos hecho un TAC, hacemos una resonancia, y si no se ven los datos típicos, entonces son los que tenemos que biopsiar. Entonces, realmente biopsiamos imágenes atípicas. Esto es un caso de un paciente joven con hepatitis C después de un labio leporino nuestro que trasplantamos tenía 3 lesiones, se pasaba de los criterios de Milán, le tuvimos que hacer 3 quimioembolizaciones para hacer el downstaging y tenía en 2 de ellas una necrosis del 100% después de quimioembolizaciones.
una sola de las lesiones, que tiene 1.5 centímetros, aún tenía, aquí tenemos la hepatitis crónica con actividad, tenía francas focos de neoplasia pobremente diferenciada. Lo bueno es que los márgenes estaban libres, no había invasión vascular, no había permeación linfática. Este señor se trasplantó el 18 de enero del 2017, posteriormente se le dio tratamiento para virus C, está negativo y está en muy buenas condiciones. Pero a veces tienen componentes mixtos. Sabemos que el hepatocarcinoma, hay varios artículos publicados desde el 2009 que puede tener componentes heterogéneos y sobre todo componentes mixtos. Como parte de una tesis de una doctora, que no sé si está por aquí, la doctora Kulkacha, hicimos tratar de ver si el paciente con hepatocarcinoma de manera retrospectiva tenía en alfa-feto y CA19-9 como marcador de células biliares, de células neoplásicas de colangiocarcinoma, y vimos que la sobrevida de estos pacientes es menor que el paciente con hepatocarcinoma solo. Y esto ya había sido bien demostrado por dos autores chinos, el doctor Jung y el doctor Kim. Y vemos que el colangiocarcinoma son una gran cantidad de estructuras tubulares pequeñas con núcleos hipercromáticos y el estroma muy fibroso. Entonces podemos tener componentes incluso mixtos. También se mencionó lo del hígado metastásico, que es el tumor más común múltiple que puede encontrarse, o la neoplasia más común que se puede encontrar en el hígado. Generalmente son por vía hematógena o por vía portal, por neoplasias de colon o por neoplasias cercanas al mismo hígado, o sea, de tubo digestivo. Puede ser diseminación arterial o portal. Y aquí tenemos imágenes múltiples de un hígado metastásico donde vemos formación de estructuras glandulares, pero puede ser cualquier tipo de metástasis de diferentes órganos. Entonces, las recomendaciones para biopsia dadas por dentro de las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Enfermedades del Hígado están las guías para biopsia hepática, y se recomienda que la biopsia deberá llevarse a cabo en pacientes cuando haya duda diagnóstica, solo cuando haya duda diagnóstica y lo que vayas a hacer vaya a aportar algo más para el tratamiento. De lo contrario, tendríamos que seguirlo con estudios de imagen. Esto es un nivel clase 1, nivel B, y hay diferentes tipos de biopsias. Las biopsias pueden ser desde biopsias transyugulares, sobre todo en pacientes con ascitis, en pacientes obesos, cuando el hígado es muy pequeño o cuando aparte tenemos que ver los parámetros portales que tenemos que hacer mediciones. Puede ser por lo que hacíamos antes, todos, bueno, los más antiguos, hemos hecho por percusión, antes las hacíamos en la mesa, en la cama del paciente, o sea, por palpación y guiada por percusión. Puede ser guiada por eco, que a veces no la marcan los radiólogos, o lo que generalmente hacen ellos mismos en tiempo real, sobre todo cuando es una lesión nodular. Tienen que hacerlo en tiempo real porque esto tiende a moverse, ¿verdad? O sea, no es un sitio fijo. Y son los diferentes tipos de técnicas. Generalmente el radiólogo pide que el paciente tenga buena coagulación, plaquetas cuando menos más de 60,000 y un tiempo de coagulación adecuado, aunque no hay una buena correlación entre el sangrado postbiopsia y las pruebas de coagulación. También, como una parte de una tesis del 2012, el doctor Rivas Enríquez de nuestra unidad hizo un estudio de utilidad de la correlación de la coagulopatía en pacientes de hepatopatía que eran sometidos a biopsia, y no vimos correlación realmente entre si el paciente sangraba de acuerdo a las pruebas de coagulación, si teníamos que ponerle plasma o no. No había la correlación fue negativa. Y esto también ya había sido demostrado mucho antes por el doctor Sigal en Transfusion 2005. ¿Cómo vamos a prepararlo para la biopsia? Antes de la biopsia tenemos que hablar con el paciente, explicarle los riesgos, los beneficios, si realmente va a aportar algo más esa biopsia. Una más es para que nosotros nos quedemos tranquilos y podamos dormir. Hay que hablarle de los riesgos, de los beneficios, de las limitaciones, de que debe suspender la aspirina, todos los medicamentos antiplaquetarios 10 días antes, y se inician generalmente 48 a 72 horas post-biopsia. Si el paciente está con warfarina, lo tenemos que quitar 5 días antes, y la heparina de 12 a 24 horas. Todo esto es clase 1, nivel C, y generalmente usamos aguja de Trucut pinza de biopsia automática. Generalmente el radiólogo
toma una muestra y sobre esa deja la camisa, toma nueva muestra para que en dos muestras nos dé el tamaño que pide el patólogo de 2 a 3 centímetros. En la mayor parte de los estudios de investigación piden 2 centímetros, entonces toman 2 biopsias para tener suficiente material. Para lesiones nodulares generalmente nos piden 10 milímetros. Se recomienda hacer la biopsia con imágenes en tiempo real, sobre todo cuando las lesiones son nodulares o cuando hay adherencias por cirugías previas. Las biopsias los hacemos muchas en el hospital, pero la mayor parte ambulatoria, sobre todo todos los estudios de investigación, que ahorita hemos tomado muchísimas biopsias por los protocolos de NASH, todas las hacemos ambulatorias. Se quedan en observación 2 a 4 horas, luego se les toma la presión cada 15 minutos por 1 hora, luego cada media hora por otra hora. Si no hay datos de complicaciones, a las 2 horas los dejamos ir. Les pedimos que no hagan ejercicio importante las primeras 24 horas, pueden regresar al trabajo el día siguiente si no hay ninguna complicación. O sea, pueden hacerse ambulatorias. Hay unas guías nuevas que se publicaron en el 18 de la Asociación Americana de Enfermedades del Hígado, donde prácticamente lo mismo, nada más insisten en que el paciente que esté en seguimiento y se encuentra un nódulo hepático, ¿qué vamos a hacer? Lo biopsiamos, les hacemos más estudios de imagen, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, sí, o sea, insisten en la mismo, que no lo voy a repetir, del Colegio Americano de Radiología, pero ellos le hacen unos comentarios importantes. El doctor Forner hace biopsias en pacientes menos de 2 centímetros, o sea, las lesiones menos de 2 centímetros, ¿hay que biopsiarlas o no hay que biopsiarlas? Y estos pacientes menos de 2 centímetros, haciendo 2 imágenes, resonancia y eco contrastado, encuentran una sensibilidad de 61.7 con pura resonancia y especificidad de 96.6. Con eco contrastado 51.7 con 93.1. Si juntan ambos, baja la sensibilidad a 33%, pero da una especificidad de 100%. Y las biopsias en lesiones muy pequeñas tienen falsos negativos hasta un 30%. Por lo tanto, al sumar 2 estudios de TAC y resonancia, o sea, no resonancia y eco contrastados, sino TAC y resonancia, puede dar hasta 98% de sensibilidad y 81% de especificidad. Y la biopsia va a depender de la institución, del grupo multidisciplinario y si hay expertise suficiente institucional para decidir si los tomamos o no. Solo hacen una referencia muy importante, solo 14 a 23% de los nódulos que encontramos indeterminados en un eco son malignos. Y entonces la biopsia para estos nódulos hepáticos indeterminados sería totalmente impráctica. Entonces, estudios contrastados deben de hacerse en nódulos indeterminados menos de 2 centímetros y solo se reserva la biopsia en lesiones de 1 a 2 centímetros cuando haya algo de realce en la fase arterial o en presencia de hepatocarcinoma sincrónico o cuando hay alguna duda diagnóstica. Entonces, la biopsia solo se llevará a cabo en casos muy selectos. No se sugiere como rutinaria y hay complicaciones. Puede haber sangrado, puede haber dolor, el paciente tiene que estar tranquilo. Si está muy inquieto y se está moviendo, hay que sedarlo para evitar más riesgo. Puede haber diseminación tumoral por el sitio donde lo tomamos y puede haber una muestra inadecuada, insuficiente, que no lo representa el nódulo y tendremos que rebiopsiarlo. Es costosa y no hay suficientes datos para que se hable de una estrategia óptima, o sea, en quién sí biopsiar. Ellos hacen un metaanálisis de todos los artículos que comparan TAC y resonancia y de todos los artículos que se había hablado de 2.256 pacientes, solo 33 estudios incluyeron la comparación y de esta comparación se hacen este metaanálisis. Aquí es para sensibilidad y especificidad de 8 de los estudios y si ven no hay una congruencia real. Esta es de otros 11 estudios y esta de los últimos 12 y en total se concluye que no hay una técnica específica, o sea, resonancia o TAC, ¿qué es mejor? Depende de la expertise del radiólogo y de la institución. Y solo se van a biopsiar lesiones atípicas que tengan más de 1 centímetro y hay que seguir lesiones menos de 1 centímetro. TAC y resonancia con contraste extracelular o con dadoxexato, no hay una preferencia definitiva en el seguimiento del paciente que queremos diagnosticar una tumoración hepática, especialmente un hepatocarcinoma. Y pacientes con cirróticos más indeterminada, no hay datos suficientes comparando la biopsia con seguimiento de imágenes. Por lo tanto, hay que hacer 2 pruebas diagnósticas que nos den sensibilidad de 98 y 81%, donde está el TAC y la resonancia, y reservar la biopsia hepática solo para lesiones atípicas. ¿Qué es en el futuro? Se requieren
más estudios que se estandarice realmente la definición y el valor pronóstico de las características de los diferentes nódulos y podamos identificar características adicionales que nos digan este paciente va a progresar o este paciente no va a progresar. Muchas gracias.